conduje durante 9 horas atravesando una tormenta de nieve terrible, solo para sorprender a mi esposa en el día de su cumpleaños. Durante todo ese largo trayecto, imaginé muchas cosas. Su mirada de alegría al verme entrar con su pastel favorito, su sonrisa de sorpresa mezclada con felicidad al darse cuenta de que había recorrido cientos de kilómetros solo para estar con ella. Pero la realidad no fue como la había soñado. Al llegar a la casa de su hermana, exhausto, con las piernas temblando por el frío y el pastel aún en mis manos, me detuve en seco al escuchar una voz familiar proveniente de la cocina. Dios mío, espero que haya tenido un accidente en el camino. Al menos así cobraría el seguro, dijo mi esposa, Abigail, riendo con gusto. O al menos unos meses de tranquilidad, respondió Mía, su hermana, y ambas estallaron en carcajadas como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Me quedé paralizado en la puerta de la cocina, con las manos temblando tanto que casi dejo caer el pastel. Toda la calidez y alegría que alguna vez sentí con ella se desvanecieron en ese instante. Sin decir una palabra, entré, coloqué el pastel sobre la mesa ante la mirada pálida de ambas, y sin mirarlas ni dar explicaciones, me di la vuelta y salí, ignorando los gritos desesperados de Abigail detrás de mí. Desde ese momento, mi vida cambió por completo. En los días siguientes, no regresé a casa. Me refugié en el pequeño apartamento de mi mejor amigo, Theodore, buscando un poco de paz para entender lo que había sucedido. Mi teléfono no dejaba de sonar con decenas de llamadas y cientos de mensajes de Abigail. No leí ninguno. Sabía muy bien lo que había escuchado. Los días se convirtieron en semanas mientras intentaba aclarar todo. Descubrí cosas peores que esa cruel broma. Abigail había estado retirando dinero de nuestra cuenta conjunta, gastando sin control en artículos de lujo, e incluso abrió tarjetas de crédito sin que yo lo supiera. Empecé a darme cuenta de que quizás la mujer que amaba más que a nada nunca fue quien yo pensaba. El tiempo de separación se alargó. Nuestra casa se volvió un lugar extraño. Regresé cuando ella no estaba para recoger mis cosas de manera sistemática, dejando solo las fotos nuestras en las paredes, como recordatorio de que ella había destruido todo por unas palabras frías. Pero la historia no terminó ahí. Abigail comenzó a suplicar perdón. Al principio, decía que solo era una broma, palabras sin intención debido al alcohol, pero cuando le hice escuchar la grabación de lo que dijo, solo pudo llorar en silencio, sin poder negarlo. Me enviaba mensajes, me llamaba, se disculpaba una y otra vez, pero sus disculpas no podían borrar esas risas crueles de mi mente. Después de varias semanas separados, parecía que Abigail realmente estaba intentando cambiar. Empezó a controlar sus gastos, vendió algunos de sus artículos de lujo, e incluso creó un grupo de mujeres para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente tras cometer errores en sus matrimonios. Me envió una carta extensa, admitiendo todos sus errores y prometiendo que cambiaría. Pero, ¿acaso todo eso era suficiente para que yo pudiera perdonarla, cuando aún resonaban en mi mente aquellas palabras que alguna vez salieron de su boca? Hoy me encuentro en una encrucijada. Por un lado, está el perdón y la posibilidad de sanar un matrimonio de 7 años, que en su momento fue hermoso. Por el otro, el divorcio, una forma de liberarme de la mujer que una vez deseó mi muerte con tal de cobrar un seguro. De cualquier forma, esta experiencia me dejó una lección muy dura. A veces, una sola frase dicha a la ligera puede romperlo todo, que lo que construimos durante años puede desmoronarse en solo un instante, y que hay caminos, por dolorosos que sean, que necesitamos recorrer para descubrir el verdadero valor de nosotros mismos. Han pasado 3 meses desde que salí de la vida de Abigail, y aún me debato entre mis propios pensamientos. Cada mañana, al despertar en mi pequeño apartamento, me pregunto si algún día todo esto dejará de doler. Una tarde soleada de junio, mientras estaba sentado en el sofá de mi nuevo hogar, tratando de terminar un libro que había postergado por mucho tiempo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Abigail apareció en la pantalla. Noah, no quiero molestarte, pero mi mamá falleció esta mañana. No sé a quién más llamar. Me senté de golpe. Sentí una confusión enorme, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Igual que la primera vez que la vi, a los 17 años, en esa pequeña fiesta después del partido de básquet en la escuela. Quería mantenerme alejado de ella, pero en ese instante, lo único que pude ver fue a una Abigail destrozada,
necesitando a alguien a su lado. Después de pensarlo unos minutos, respondí: «Lo siento mucho, Abigail. ¿Dónde estás?» «En casa, pero no estoy bien. Solo necesito hablar contigo, un rato». Al final, manejé hasta la casa que alguna vez fue nuestra. Las calles seguían iguales, el jardín seguía igual. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Me quedé frente a la puerta por un buen rato antes de tocar el timbre. Abigail abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados y la cara demacrada. En ese momento entendí algo. A pesar de todo el daño, nunca dejé de querer a la mujer que tenía delante. Nos sentamos frente a frente en la sala, ese lugar que había sido testigo de tantos recuerdos, buenos y malos. Ella lloró al hablar de su madre, de la soledad que había sentido en los últimos meses. Yo no dije nada, solo la escuché, sin juzgar, sin intentar arreglar nada. Solo estuve ahí, con ella. Entonces Abigail me miró a los ojos y susurró: «¿Te acuerdas del día en que nos conocimos?» Asentí con la cabeza, y por primera vez en muchos meses, sonreí. ¿Cómo podría olvidarlo? Me tiraste encima un vaso entero de jugo, ¿recuerdas? Ella soltó una risa, esa risa tan familiar que yo había amado con todo mi ser. He cometido tantos errores, Noah, pero si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría todo diferente. Te valoraría más. No dejaría que mi mente se envenenara con pensamientos equivocados. La miré. Pude sentir la sinceridad en cada palabra que decía, pero el dolor dentro de mí seguía ahí, imposible de borrar tan fácilmente. Abigail, perdonar es una cosa, confiar de nuevo es otra completamente distinta. Lo he pensado mucho. Ella bajó la mirada, en silencio. Pero también me he dado cuenta de algo. Nunca dejé de preocuparme por ti. Sus ojos se llenaron de una esperanza tímida. Entonces, ¿crees que aún hay una oportunidad para nosotros? Respiré hondo, y le respondí con toda la honestidad del mundo. No lo sé, pero creo que podríamos intentarlo. Despacio, paso a paso. No te prometo nada, Abigail, pero te doy una oportunidad. Una última oportunidad. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de alivio y gratitud. Decidimos empezar de nuevo, de una forma completamente diferente. Sin prisas, sin presiones, simplemente aprendiendo a reconstruir la confianza poco a poco. Comenzamos terapia de pareja. Aprendimos a hablar con el corazón, sin máscaras ni reproches. Los días pasaron despacio pero con firmeza. Abigail cambió, y lo hizo de verdad. Ya no había lujos innecesarios, ni charlas tóxicas con Mía. Ahora era más sencilla, más auténtica. Una noche, mientras paseábamos por el parque cerca de casa, Abigail se detuvo, me tomó la mano y susurró: «Noah, gracias por no rendirte conmigo». La miré bajo el cielo teñido por el atardecer y sentí cómo, poco a poco, los pedazos rotos de mi corazón comenzaban a unirse otra vez. Sonreí. «Gracias a ti, por ayudarme a entender que a veces romperse es necesario para poder crecer». Y en ese momento, por primera vez después de tanto tiempo, supe que nos habíamos encontrado de nuevo. No para volver a lo que fuimos, sino para caminar juntos hacia algo nuevo, más maduro, más fuerte y más consciente de lo valioso que es el amor verdadero. Porque a veces, el amor real no es el que nunca se rompe, sino el que, a pesar de todo, elige volver a reconstruirse. Aquí termina esta historia, pero estoy seguro de que muchas emociones aún siguen latiendo en tu corazón. Si sentiste empatía, si crees que fue un viaje que vale la pena reflexionar, déjame tu comentario aquí abajo. No olvides suscribirte, compartir este video con las personas que te importan y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Cada apoyo tuyo es una gran motivación para que yo siga contando recuerdos profundos, reales y llenos de alma. Gracias por estar aquí y por escucharme.